Su misión durante la dictadura fue filtrarse en las esferas de la derecha económica. Ocupó cargos gerenciales, por ejemplo, en el Banco BIF, Banco Central, y llegó a ser el hombre de confianza del ministro de Hacienda de Pinochet. Sin embargo, todo esto no era más que una fachada. Claro, secretamente enviaba informes al aparato de inteligencia del Partido Comunista. Esta es la historia de un infiltrado que hoy, por primera vez ante una cámara, rompe el silencio. La historia de quien además es el superintendente de Seguridad Social en el actual gobierno de Sebastián Piñera, en el reportaje de Julio Sánchez. La dictadura recién comenzaba a instalarse, sembrando terror en las calles a cualquier resistencia. Al mismo tiempo que un grupo de economistas de la Universidad Católica asumen la tarea de reconstruir la devastada economía. Son tiempos muy difíciles, que probablemente, cuesta mucho relatarlo. Un país quebrado social y políticamente, polarizado entre quienes apoyaban la dictadura y quienes iniciaron una lucha muchas veces desde el profundo secretismo para derribarla. Él estaba metido en la estructura política, económica más alta de la dictadura de Augusto Pinochet. La siguiente es la historia de quien llegó hasta la cocina del gobierno militar, ocupó cargos gerenciales en el Banco Central y fue jefe de gabinete de uno de los ministros de Hacienda de Pinochet. Un economista de la Católica, un camuflado en esa derecha dura, pero que en realidad se trataba de un infiltrado que entregaba informes secretos al Partido Comunista. Usted fue un comunista insertado en las altas esferas de la dictadura, digo. En las altas esferas probablemente de los sectores económicos, de las universidades donde se estudiaba. ¿Quién es usted? Mi nombre es Claudio Reyes Barrientos. Claudio Reyes es el actual superintendente de Seguridad Social. Yo sé que a algunos le va a choquear, ¿no es cierto? Y va a ser algo complejo. Pero a esta altura de la vida, cuando algunos de los que yo conozco ya han dejado de existir, por lo menos yo soy de la generación que trata de dejar algo y no irse solamente en silencio y en olvido. Claudio Reyes Barrientos es el actual superintendente de Seguridad Social, un alto cargo de Estado en el actual gobierno de Sebastián Piñera, cercano a la derecha económica con quienes trabajó en dictadura en los cargos más altos, pero que hoy, por primera vez ante una cámara, cuenta su verdad hasta ahora desconocida. ¿Con quién se codiaba o con quién se rodeaba usted y cuál era su función dentro de ese...? Mi función fue insertarme, en este caso en la Universidad Católica de Chile, donde había muy poco militante comunista. ¿Su función era infiltrarse dentro de esta esfera? No, yo no llamaría la palabra infiltrarse, la función era estar ahí, tener una escucha, tener alguien que pudiera obtener información, analizarla, procesarla y entregar opinión. Mi labor fundamental fue eso, desarrollar informes de coyuntura que permitieran a las autoridades del partido tomar decisiones respecto de cómo estaba evolucionando, tanto en el área económica como en el área social del país. La dictadura, puntualmente. La dictadura. Fue el año pasado, tras la publicación del libro Camaleón, del periodista Javier Rebolledo, y que narraba la historia de Mariano Jara Leopold, empresario farandulero, amigo de los más altos jerarcas de la dictadura, pero que en realidad era un agente comunista. Claudio Reyes se acercó al escritor para contarle su historia. Me estaba contactando para explicarme que él quería conversar conmigo y que quería darme una entrevista. Y me dijo, yo también fui un camaleón, pero fui un camaleón formado. A diferencia de Mariano Jara, el personaje de tu libro Camaleón, fui una persona que fui formada. Claudio Reyes se formó, dice, entre otros, con Joaquín Lavín, Cristian Larroulet y Evelyn Matei. Así fue insertándose en quienes posteriormente en dictadura jugarían un rol importante en materia económica. Fue gerente en el Banco BIF, de propiedad del empresario Manuel Cruzat. De allí también hacía sus informes que iban a parar al Partido Comunista. Esos informes iban, entendería yo, a estructuras centrales, Comité Central del Partido Comunista, algunos dirigentes,
que se suponía que con esos informes desarrollaban sus propios informes políticos. ¿Y eso se leían en Radio Moscú? En algún caso se leyó, más de alguno, en Radio Moscú, pero fundamentalmente esto estaba dirigido a un análisis interno. ¿Y usted escuchó alguna vez esos informes? Alguna vez, nerviosamente, escuché que se leía en forma literal parte de lo que yo había escrito. ¿Nunca tuvo temor de que lo descubriera esta esfera económica de la derecha y que supiera finalmente su militancia real, que era comunista? Yo creo que yo siempre tuve miedo. El miedo era algo que era parte del trabajo, por así decirlo. En 1984, trabajando en el banco de Manuel Cruzat, Claudio Reyes dice, comienza a ser consultado por gente del partido en clandestinidad sobre la intimidad del empresario. Tiempo después, ocurre el secuestro del hijo de Cruzat. ¿Hizo la relación después de...? Hice la relación después. ¿Del secuestro con la información que, claro, que le con la pidieron? información que pidieron. ¿Y le pedían qué puntualmente, se acuerda? Información de la familia. Nosotros no teníamos información de la familia. Mi análisis era un análisis fundamentalmente económico. Luego integró el Banco Central, donde también ocupó un cargo importante. Los informes financieros eran su trabajo camuflado, ordenado por el partido. Su jefe allí era Miguel Estay Reino, el Fanta, antes de que fuera capturado por agentes de la dictadura. Con él trabajó, cuenta, íntegramente. ¿Por qué cree que el Fanta nunca lo delató a usted? Él mencionó en alguna parte que él delató a algunos para salvarse a sí mismo, pero siempre se mantuvo con alguna carta bajo la manga. La verdad es que no creo que eso haya sido tan claro, porque en algún momento también habló de mí. ¿Pensó que en algún momento él lo podía entregar a las autoridades? Podía haber sido. Ese es un tema siempre latente, pero había que convivir con ello. Claudio Reyes llegó a ser jefe de gabinete de Enrique Seguel, ministro de Hacienda de Pinochet. Hoy, casi 40 años después, explica por qué decide contar su historia, incluyendo un mea culpa sobre cómo se actuó en la resistencia a la dictadura. Los informes iban por un lado y las decisiones políticas iban por otro. ¿Se tomaron malas decisiones de parte de la cúpula? La diferencia que se empezaron a acumular tenían que ver con las vías de derribar la dictadura. La forma. Todos queríamos derribar la dictadura, eso no había discusión, pero las formas nos parecían distintas. ¿Cree que se tomaron malas decisiones que costaron vida? Yo creo que hay decisiones que se de costaron vida, y particularmente hay decisiones posteriores incluso al plebiscito y hasta la elección de 1989 que siguieron costando vida. Hoy día usted tiene un alto cargo de Estado en el actual gobierno, que es de derecha. ¿Cómo cree que van a tomar después de escuchar esto? Yo soy un funcionario público, quizá en el viejo estilo, más a lo como lo definen los ingleses, un servidor público. Yo tengo un contrato con el Estado para prestar mis funciones profesionales, que es independiente de cualquier gobierno. Creo que lo que estoy contando no afecta mi capacidad técnica, mi capacidad profesional, sino por el contrario, creo que estoy reflejando un lado que muchos yo sé que no se atreven a hacerlo. A lo mejor, como digo, es muy romántico, es ingenuo, pero parafraseando a John Lennon, algunos pensarán que soy un soñador, pero no soy el único. Confesiones de un camaleón que logró doblegarse en la misión de estar en la cúpula económica de la dictadura, pero con una misión clara: hacer informes para el Partido Comunista. Parte de lo que es relatado en un capítulo de este libro, Hijos del Frío, de Javier Rebolledo, cuyo lanzamiento será este jueves en el Museo de la Memoria.